Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio de conversación académica. El día de hoy tenemos la presencia del doctor en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación, Luis Ricardo Navarro. Su trayectoria se ha encaminado siempre a la investigación social y la transformación de comunidades. Además, tenemos el placer de llamarlo guía y mentor durante nuestros estudios en la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, profe. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de entrar en contexto y escuchar a nuestra voz experta el día de hoy, vamos a contextualizar un poco sobre qué es un paradigma. Un paradigma es un marco teórico que se puede abordar como un lente para entender cómo se comportan las sociedades y es como una guía que nos brinda información. Sí, básicamente un paradigma es un modelo, ¿no? Un modelo, una forma de ver el mundo, una forma de teorizarlo, una forma de encuadrar, pero también de relacionar distintas teorías. Thomas Kuhn, por ejemplo, en su libro Las estructuras de revoluciones científicas, habla de qué es un paradigma, ¿no? Y cómo la ciencia, al entrar en crisis, es capaz de generar nuevo conocimiento. Entonces, la idea con los planteamientos teóricos no es encasillarlos en modelos cerrados, sino en la posibilidad de ponerlos en diálogo y en debate, y a partir de allí poder construir nuevo conocimiento y nuevas teorías. Cierto. Tal cual usted lo dice, tendremos muchas teorías, pero principalmente tenemos un eje temático. Están los paradigmas culturalista, crítico, funcionalista y tecnológico. Además, tendremos una base teórica que son el paradigma del oprimido de Paulo Freire. Bien, para entrar ya en el bloque de nuestras preguntas, tenemos una principal y es, ¿cómo podemos entender el paradigma funcionalista aplicado a las ciencias sociales de la comunicación? Bueno, básicamente el paradigma funcionalista y quizás un poco hacia atrás, la teoría matemática de la información y el paradigma cibernético, el modelo cibernético de la comunicación, pues lo que proponen es la base del 48, incluso de toda esta oleada de nuevas teorías asociadas a la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, en el día que vemos y utilizamos en el día de hoy, pues tiene una base comunicativa en las mismas teorías de Sharon y Weber en el 48. Esa es la base. Cuando hablábamos de cibernética a mediados del siglo XX, pues terminó siendo el modelo base de lo que hoy entendemos también por inteligencia artificial. O sea, lo que quiero decir es que estamos totalmente vinculados entre las teorías fundantes o los modelos fundantes de la comunicación, como es ese, la teoría matemática de la información y la cibernética, y la inteligencia artificial de hoy, las maneras como podemos hacer unos desplazamientos teóricos y epistemológicos de la comunicación. Ahora bien, la parte del funcionalismo entra en juego también porque la teoría de la comunicación no se quedó en la medición de información en el 48 y en asumir la información como un proceso que fuese medible, sino que la teoría de la comunicación avanzó luego en los 60, en los 70, con el modelo funcionalista de la comunicación. El modelo funcionalista de la comunicación lo que propone básicamente es una teoría del efecto, una teoría del causa-efecto, una teoría del control. Y allí el control es tan válido en la década de los 60 o 70 con la entrada de los medios masivos de comunicación a diferentes partes, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Y son teorías que vienen además de corte anglosajón, de corte norteamericano, que también tienen unos intereses en la construcción social de nuestros países y de controlar el comportamiento, de controlar el consumo, de controlar lo que se piensa, lo que se hace. Y entonces el funcionalismo es tanto como control en términos de comunicación como lo puede ser hoy la inteligencia artificial. Yo tengo una pregunta, ahora que usted mencionaba lo del control, y es, ¿cómo cree usted o qué aportes o limitaciones cree usted que da este paradigma funcionalista a la hora de analizar las comunidades? Pues ya entrando un poco en materia a lo que usted se dedica. Las comunidades y la comunicación comunitaria básicamente pues tienen otra ruta de entender la comunicación. El funcionalismo hay que pensarlo también desde las teorías propias del mercantilismo, de la uniformalización de la información y de la sociedad, serializa para poder controlar y además estigmatiza. Es, digamos que las leyes del mercado y las normas del mercado exitoso probablemente y del consumo capitalista que se pueda proponer desde un proceso de comunicación entendido como mercado, como mercancía. Ya en términos de comunidades, pues hay un desplazamiento de los paradigmas de las ciencias sociales y pues podríamos retomar algunos eurocéntricos, pero quizás más bien latinoamericanos y quizás todavía mejor
lo que podríamos denominar hoy las formas de construir el saber por parte de las mismas comunidades, que son teorías que no están en los libros, pero que hacen parte de la construcción social de cada uno de los contextos. Y eso lo podríamos llamar teóricamente la apuesta decolonial de la comunicación. Entonces, haciendo como un rever a lo que he dicho, pues tendríamos que pensar en los procesos de la escuela de Frankfurt, en la postura eurocéntrica, y esa escuela de Frankfurt que está basada en la teoría crítica de la comunicación fundamentalmente, y es el contradiscurso o la contraargumentación del funcionalismo. Entonces, a la orilla del funcionalismo o a la perspectiva funcionalista, pues le tenemos un contradiscurso que lo propone también basado en toda esta construcción posguerra y pues de repensar la condición humana desde una necesidad crítica del pensamiento humano y de la sensibilidad humana, pues los filósofos de la escuela de Frankfurt, que ha habido varias generaciones, ¿no? Y la escuela de Frankfurt, pues básicamente es un contradiscurso al funcionalismo y al positivismo, y piensan más en términos de diferencia, de pluralidad, en términos de liberación, de búsqueda de consensos, de reconocimiento de disensos. Se enmarca allí pues todo el tema de la contextualización de la filosofía moderna, de la perspectiva del mundo de la vida desde la modernidad. Por otro lado, ya en el contexto latinoamericano, pues tendríamos teorías que emergen como por lo que se puede entender hoy desde el contexto sur-sur o del contexto básicamente de las epistemologías otras o de las epistemologías del sur, desde donde los filósofos o los pensadores latinoamericanos, que no son muy estudiados en las escuelas de comunicación, porque no son los europeos y no son los norteamericanos, pero sí son los nuestros, los pensadores latinoamericanos nuestros, pues han pensado en una comunicación ya categorizada de una manera situada en el contexto latinoamericano. Pero más aún, y hoy de una manera quizás un poco más indisciplinada, pero que siempre ha estado allí, indisciplinada con respecto a las teorías tradicionales, pues las teorías emergentes que surgen hoy desde los contextos comunitarios afro, indígenas, campesinos, etcétera, los cuales tienen unas teorías propias de comunicación, los saberes locales de comunicación, teorizan la comunicación de otra manera y la sienten y la viven de otra manera, y también proponen tensiones a este mundo de la comunicación actual. Bien, yo tengo una pregunta y es basada en su experiencia, no solamente como experto, sino también como educador. ¿Usted considera que este paradigma se aplica en la actualidad, tanto en las políticas sociales como en las educativas? ¿El funcionalismo o Sí, el paradigma funcionalista. Bueno, el paradigma funcionalista, pues digamos que es muy aplicado en términos de... Y tiene muchas ventajas también, porque primero permite medir una cantidad de contextos, permite estandarizar, permite tomar decisiones con base seguramente en resultados controlados, etcétera. Pero el contexto nuestro requiere también otro tipo de maneras de verlo y de analizarlo, ¿no? Entonces, si bien tenemos esas posibilidades metodológicas que nos dan conocimientos sólidos desde una investigación, por ejemplo, cuantitativa, pues también tenemos otras posibilidades que para el contexto latinoamericano es clave. Entonces, el signo, por ejemplo, o las formas de codificar el mundo, pues van a estar basados en procesos plurales, multidiversos, que no los va a dar una encuesta como resultado. Los va a dar la historia, los va a dar la posibilidad de contar la historia, los va a dar la posibilidad de narrar la historia, y desde ahí podríamos tener otras posibilidades. Aquí el tema está hasta dónde las políticas públicas y el proceso de construcción de políticas públicas y cómo nos pensamos la sociedad, pues incluye estas miradas afrodescendientes, indígenas, comunitarias, propias, locales, que podrían hacer de una política pública ya no la traída desde otra experiencia en otra latitud del mundo, sino la traída y construida desde nuestro mismo contexto local. Vámonos un poco más al paradigma crítico. Creo que esto está muy relacionado, ya que mencionaba lo de la política y todo lo que está relacionado con esto. Sabemos que el paradigma crítico lo que busca es cuestionar la desigualdad y todo lo que lleva como que al poder político. ¿Cómo se lleva a cabo esto en la sociedad? Habría que mirar ahí qué entendemos por poder y qué entendemos por política. Del paradigma crítico, el poder se da en las relaciones humanas, el poder se da en las relaciones sociales. Hay poder, por ejemplo, desde Hannah Arendt, filósofa propia del pensamiento crítico, con su texto de la condición humana del 58, de 1958, o desde Habermas en su texto de la teoría de la acción comunicativa del 81, en sus dos tomos, y todo su trabajo sobre el pensamiento crítico. Pero hay poder cuando nos relacionamos con los demás, hay poder cuando construimos sentidos con los demás, hay poder cuando generamos esa praxis, esa interacción con los demás. Eso es poder comunicativo. En el funcionalismo el poder quizás se puede ejercer de una manera
vertical, probablemente, porque pues podría estar pensado para que el sistema funcione, sea controlado, para que el sistema sea pensado desde una cabeza, desde un superior y pues baje a un sistema Como una organizacional jerarquía. que puede ser utilizado y basado en diferentes contextos de la comunicación. Esto puede ser aplicado a la comunicación organizacional empresarial o puede ser utilizado en los procesos de medios masivos de comunicación o en las industrias culturales, o sea, en todo el mercantilismo que existe. Ya lo político se refiere también a desde la estructura y desde la propuesta crítica a la posibilidad también de relación con. O sea, somos sujetos políticos cuando comunicamos, cuando nos relacionamos con los demás, cuando construimos un sentido. Ahí somos sujetos políticos y va a ser muy importante porque pues, el sujeto político no puede estar negado de una comunicación impositiva. Cualquier modelo que imponga un proceso de sentido desde el paradigma crítico sería una negación de la comunicación, sería un acto violento, ¿sí? Por ejemplo, la monointerpretación del mundo, ¿sí? La unidimensionalidad en la interpretación del mundo sería una posibilidad violenta de entender el mundo, porque nada más lo entenderíamos desde las formas absolutas, Claro. totalitaristas, etcétera. Mientras que el paradigma crítico propone lo contrario. ¿Cómo haríamos para construir esa esfera pública, lo que podemos denominar opinión pública, la construcción de lo público a partir de el encuentro, diría Jesús Martín Barbero, ¿no? En diferentes textos, pero bueno, el texto de los medios a las mediaciones, Jesús Martín Barbero plantea la posibilidad de matrices culturales. Y ese concepto de matrices culturales da la posibilidad de entender la comunicación desde la experiencia de la gente, desde la pluralidad de la gente, desde la relación de la gente. Entonces ahí es cuando podemos entender el mundo y sobre todo un Caribe en Colombia desde una comunicación que es diversa, que es plural y que por ende es política y por ende genera poder, pero no el poder vertical, sino el poder de relacionamiento entre las diferencias que constituyen el tejido social del Caribe colombiano. Bien, ahora volvemos a su experiencia y yo quería hacerle una pregunta, pero más bien me gustaría que usted destacara un solo aporte del pensamiento crítico que nos permita esa transformación de comunidades. Sabemos que usted trabaja muy de cerca con las comunidades de la ranchería en Ujú. Riohacha y las comunidades de Palenque. Entonces, si usted dentro de su experiencia y lo vivido con estas comunidades tuviese que destacar solo un aporte del pensamiento crítico, ¿cuál sería? Pues habría muchos, pero la posibilidad de argumentación y contraargumentación o sea, todo el proceso deliberativo, argumentativo que propone la teoría crítica es clave, porque ahí lo que hace es generar, y eso podemos nosotros aprendérselo, a pesar de ser una teoría eurocéntrica, ¿no? Pues no es nuestra, pero lo proponen los eurocéntricos y lo proponen los teóricos críticos, y vale la pena pensar en el contexto nuestro, o sea, la posibilidad de debatir entre diferentes, y eso constituiría la posibilidad de ser iguales, o sea, Claro. precisamente la posibilidad de ser diferentes. Entonces creo que la deliberación ahí es clave y la deliberación nos lleva, pues en teoría de la acción comunicativa a un camino, pero creo que en otros autores y en otros contextos ya más posmodernos a otro camino. En el primero, pues esa deliberación nos puede conducir a consensos. Pero la posmodernidad también plantea la posibilidad del disenso y la posibilidad del disenso como apuesta política, o sea, el reconocimiento de no estar de acuerdo necesariamente, o sea, no es necesario estar de Claro. acuerdo, porque el consenso que también visto es desde el paradigma crítico y de la teoría crítica, pues puede dejar por fuera algunas apuestas. Entonces esas apuestas pues terminan siendo negadas y si son negadas pues terminamos generando un contexto pues violento para esas apuestas que estamos silenciando, negando. Entonces, hay algunas apuestas en donde se dice que, por ejemplo, la de Chantal Mouffe, que es una politóloga belga, en su texto El retorno de lo político del 93 plantea es básicamente eso, la posibilidad del reconocimiento a partir de las diferencias, de lo que ella llama agonismo, es decir, la posibilidad del reconocimiento de la pluralidad y de los disensos, no necesariamente de los acuerdos. O sea, pensemos en procesos de comunicación que sean capaces de generar disensos y no acuerdos. No es quizás para el mundo político, de alguna parte de la filosofía, no son tan necesarios los acuerdos, pues si llegan, pues muy Es bien. cierto. Pero creo que en contextos del disenso también podríamos pensar la posibilidad de la coexistencia política, que es muy importante, y creo que es un paso que Colombia pues tiene que dar, o sea, aprender a vivir en disenso, no necesariamente en un acuerdo máximo, sino aprender a vivir desde la posibilidad del disenso. Que no estar de acuerdo está bien. Que no estar de acuerdo sería una posibilidad política. Eso me gusta mucho. Ese tema de no estar de acuerdo está bien. ¿Cómo logra aplicar usted ese enfoque del paradigma crítico en su labor pedagógica?
Nosotros tenemos desde el equipo de la Corporación, además Comunicación, Territorio y Resistencia, y desde la Universidad Sergio Arboleda, en las diferentes experiencias que hemos ido teniendo a través del tiempo, diferentes metodologías. Una es asumir el territorio como aula. Entonces, cuando asumimos el territorio como aula, lo que asumimos son unas experiencias desde la diversidad, porque los estudiantes en sí mismos son diversos, pero cuando llegan a un contexto que es además diverso, o ellos son los diversos frente al contexto, pues tienen un nivel de aprendizaje y relacionamiento muy interesante, porque entonces ya no es el profesor, sino la naturaleza la que enseña. Ya no es el profesor, sino es el representante indígena quien enseña, o la mujer quien enseña, en un contexto de formación profesional. Entonces eso me parece interesante. Y lo otro es la metodología de las juntanzas. La palabra juntanzas, pues nosotros la hemos retomado de algunas otras experiencias, pero nos parece importantísimo porque es la posibilidad en que las comunidades distintas entre sí se puedan juntar y puedan intercambiar saberes. Es un poco lo que se denomina el intercambio de saberes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que aportarle el pueblo guayú, por ejemplo, al pueblo afropalenquero, en términos de construcción de sentido, en términos de comunicación, en términos de producción audiovisual, en términos de construcción de memoria, de construcción de paz, de fortalecimiento del tejido, de fortalecimiento organizacional? Pues tendría muchísimo que contarse entre ellas. Y el conflicto armado lo que hace básicamente es generar una división entre eso, o sea, es un silenciamiento y que la gente no se junte. El conflicto armado separa, la violencia separa, divide, polariza, ¿sí? La comunicación lo que hace es vincular, la comunicación lo que hace es entrelazar, la comunicación lo que hace es que la gente se escuche, como dice el colectivo de comunicación de San Basilio de Palenque, escucha Suto, escúchanos, que la gente se escuche no solamente entre los afro, ¿sí? Sino entre diferentes posibles. Y ahí, cuando el país y la región se piense desde esa posibilidad plural de poder, pues seguramente se van a repotencializar muchas cosas. Y además el tejido social y las organizaciones sociales también se van a fortalecer. Entonces, pero es necesario juntarlas. Yo creo que es necesario juntarlas, entonces, porque se pueden complementar y no debilitar por lo que ha construido por la propuesta del conflicto armado y la violencia. Usted dice algo que me gustó mucho cómo suena y es la comunicación une. También creo que la cultura nos une. Ujú. Entonces, ya migrando un poco al paradigma culturalista, ¿cómo considera usted que la cultura propiamente es un eje de interpretación para este paradigma? Sí, desde las teorías de la cultura, y ahí pues tendríamos que citar, digamos, diversos autores que marcan todo este derrotero. Seguramente Néstor García Canclini pues tiene mucho que decir allí, Humberto Eco también, pues bueno, todos los Humberto Eco. lingüistas, los semióticos, los diferentes estructuralistas, ¿no? Muchos pensadores estructuralistas de la comunicación pues plantean la teoría del signo como central. Entonces, el significado, los sentidos, son construcciones colectivas, terminan siendo construcciones, la semiótica, si bien es una ciencia que estudia los significados de los signos, pues los signos y las construcciones terminan siendo construcciones colectivas. Ningún signo, ningún código es resultado de la propuesta de una sola persona. Es resultado más bien de la interacción social, de lo consuetudinario, de la costumbre, del etos, del comportamiento, de lo ancestral, de la tradición, y todo eso termina siendo colectivo. Entonces, creo que desde ahí pues implica articular también a la comunicación como una construcción social del sentido. Es un proceso colectivo de construcción social. Y creo que es clave esa definición, ¿no? Me parece que también es vinculante inclusive con las otras formas de producir teorías, o sea, con los otros paradigmas. Los estudios culturales, el estructuralismo, las teorías de la cultura se vinculan muy bien con el paradigma crítico, pero también se vinculan muy bien con el funcionalismo, ¿sí? Si hacemos un estudio organizacional empresarial y tenemos que hacer un diagnóstico empresarial, pues vamos a tener que identificar los signos de la organización empresarial, por ejemplo, Claro. para poder identificar pues muchas cosas, ¿no? Comportamientos, tendencias, Ambiente, identidades, ambientes, cultura, contextos, claro. comunicación externa, interna, etcétera. Pero los signos también tendrán que ver con la posibilidad de lo que algunos teóricos denominan la resignificación del mundo, que eso nos corresponde hacerlo a nosotros como comunicadores realmente, y a nuestras audiencias a las cuales vaya vinculado determinado mensaje. Y esa resignificación, en el sentido crítico, es un proceso de una reconstrucción del sentido. Es decir, y coloco un ejemplo, la violencia contra la mujer, por ejemplo,
tendría una gran posibilidad en la medida de ser distinto y de que pues, pueda ser controlada en la medida en que hay una resignificación cultural de lo que significa la mujer. Entonces hay necesidad de una resignificación semántica también de ello, porque ya sería asumida de otra manera y por ende pues la violencia no tendría nunca cabida, no debería tenerla nunca, pero creo que hay un proceso de resignificación muy profundo que hacer. Ya hay un reconocimiento político de asumir la mujer como narradora, contadora de historias, como sujeto político, como un ser que produce comunicación, que produce cambio, transformaciones, que sostiene las organizaciones. Pues desde ese punto de vista, se cae una cantidad de estereotipos, de machismos, de silenciamientos, etcétera. Entonces se produce una resignificación. Y en esa resignificación está la posibilidad, y por ejemplo, fíjate que eso se vincula fácilmente con campañas publicitarias, con campañas mediáticas, porque la realidad allí es la posibilidad cambiante, la posibilidad de la resignificación. Y eso nos lo da el estructuralismo y nos lo dan todos estos estudios culturales. ¿Qué riesgos pueden existir al estudiar o al analizar solamente desde la parte del paradigma cultural todo esto que usted menciona de la resignificación, la violencia, sin tener en cuenta los otros paradigmas? Pues creo que es imposible hacerlo, sería un sesgo. De hecho, creo que la academia, pues nosotros como académicos hemos probablemente caído en eso. Si uno revisa tradicionalmente, sobre todo en el siglo XX, hoy quizás no tanto, hoy se ha abierto un poco más, pero sobre todo en el siglo XX, lo que se enseñaba en las teorías de la comunicación, en muchos de los cursos, porque hoy en día pueden ser 2 cursos de teoría de la comunicación, pero antes eran muchos más, 4, 5, 6 cursos de teoría de la comunicación durante la formación. En los años 80 o 90 era comunicación funcionalista. ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica misma han sido silenciadas las voces de los pensadores latinoamericanos. Entonces, no es solamente el paradigma teórico de las teorías de las culturas, el estructuralismo, sino que peor aún han sido, porque este también puede ser eurocéntrico, y entonces uno estudia a muchos autores asociados con la semiótica, asociados o anglosajones, pero uno empieza a estudiar muchos autores asociados allí también dentro de la teoría tradicional que se enseña en comunicación, pero es que se silencian otros paradigmas. Entonces, dentro de lo que se puede denominar un sílabus en comunicación. Entonces, aquí lo importante es mirar la comunicación de manera integral, o sea, de manera vinculante entre unos y otros. Yo creo que aquí el debate está precisamente en eso. El centro está en la posibilidad de hacer el debate entre, por ejemplo, los contextos modernos de la comunicación y los contextos posmodernos, ¿sí? ¿Qué implica pensar la comunicación en la posmodernidad frente a la modernidad? ¿Sí? ¿O qué implica pensar la comunicación desde los pueblos indígenas, por ejemplo, y de la educación propia? ¿Y qué implica eso en función y en diálogo y en tensión o desafío con los medios masivos, las redes sociales o la inteligencia artificial de hoy? Entonces, y sí tiene mucho que decir. El pueblo Kogi, por ejemplo, con el que estamos trabajando en este momento, en términos de comunicación, tiene toda una teoría propia de la comunicación, en donde uno podría pensar que la comunicación está allí. Todo el fenómeno tan complejo que es de la comunicación, y lo tienen teorizado. Y lo tienen teorizado desde la naturaleza. Y entonces las piedras son seres vivos, las piedras son lugares sagrados. Entonces el agua es un elemento sagrado, además comunicante. El territorio comunica, ¿sí? Hay un respeto por la relación sujeto-sujeto, en donde el otro sujeto, el inter o el alter, es la naturaleza. O sea, ya la naturaleza no está ahí solamente como algo que contextualiza, sino también como un sujeto que está comunicando. Entonces los pájaros, los animales se manifiestan comunicativamente hablando, y el pueblo Kogi es un intérprete de la naturaleza, y por eso los mamos están diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y hay que consultarlos. Entonces, claro, es otra forma de entender la comunicación y la dinámica de la comunicación que no podría ser silenciada. A mí me parecería muy peligroso pensar la comunicación solamente desde una perspectiva, porque sería un tema de sesgo. Es más, si uno analiza la historia de la comunicación tradicional, la que le enseñan a uno desde el 48 a las siguientes teorías, pues que es la historia lineal de las teorías de la comunicación, pues uno podría pensar que las teorías digamos, los griegos ya tenían toda una teoría de la comunicación. Pensada, por ejemplo, en la dialéctica, en la hermenéutica, en la sofística, y todo eso es una teoría de la comunicación que ya habían planteado los griegos. Habría que leer los griegos en las teorías de la comunicación y no empezar en el 48, porque es que en el 48 empieza la teoría contada desde los Estados Unidos, desde los ingenieros de los Estados Unidos. Habría que leer, de pronto leer los griegos. Y en nuestro caso habría que leer
o escuchar más bien, porque no los podemos leer porque no hay reseñas escritas, porque no es su forma de comunicar, pero escuchar muy bien la palabra, o sea, la palabra del pueblo afro, la palabra de los pueblos Kogi, la palabra, ahí hay teorías de la comunicación que para nosotros como comunicadores son, repotencializan y resignifican lo que podemos llegar a entender por este mágico mundo y este mágico campo de la comunicación. Eso me gusta mucho. Al principio, en la introducción, usted dio un muy buen pie de entrada para el tema de la tecnología. Usted habló de la inteligencia artificial, cómo se puede comprender la comunicación desde esto, pero quisiera enfatizar desde el paradigma tecnológico cómo se concibe la comunicación. Mira, hace poco estuvimos en el encuentro de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación y el eje central del encuentro fue la inteligencia artificial en el campo de la comunicación. Pues básicamente la preocupación ronda por cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo podemos pensar los procesos. Entonces la tecnología no podría ser una herramienta absoluta para dirigir los destinos del mundo, ¿no? Es que hay una sensibilidad, hay unos procesos críticos, plurales de entender el mundo, entonces pues tendríamos que mirar cómo interactuamos con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Es decir, el sujeto no se define solamente de su racionalidad instrumental, pero su racionalidad técnica y su racionalidad instrumental es completamente necesaria en un contexto como el de hoy, sí, globalizado, hipervinculado, hipercomunicado, vinculante, etcétera. Entonces, pensar la comunicación implica hoy en día pensar la inteligencia artificial, pero claro, ¿en diálogo con qué? Con la sabiduría. Entonces, con la sabiduría de los pueblos, por ejemplo. Entonces, uno podría pensar en una inteligencia artificial al servicio de quién, al servicio de la vida, al servicio de la construcción de paz, al servicio, porque también podemos utilizar la inteligencia artificial para atacar barcos, atacar pueblos, atacar, bueno, con drones, con tecnología, con una cantidad de cosas, lo que podemos hacer, pues podría ser mucho, pero realmente esa sería la negación del proceso comunicativo. Entonces la tecnología no podría estar al servicio de la negación del proceso comunicativo, sino al contrario, sería la posibilidad y la plataforma de una reafirmación del proceso comunicativo desde una tecnología que nos ayuda a, por ejemplo, sistematizar mucha más información mucho más rápidamente y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, a una tecnología que nos ayude a estar vinculados mucho más rápida e instantáneamente con un mundo que implica no la homogeneidad, sino la heterogeneidad, probablemente, políticamente hablando. Entonces creo que de ahí surgen muchísimas perspectivas. Yo creo que desde ahí el tema de repensar la comunicación, desde esa relación entre inteligencia artificial, a mí el término de artificial no me gusta mucho, pero bueno, ya es un término utilizado desde hace ya varias décadas atrás, Sí. ¿no? No es un término nuevo, sino que es un término que ya viene. Y ya habíamos pensado en clave de inteligencia artificial desde la cibernética, pero no pasa nada, seguimos desarrollándonos tecnológicamente y el desarrollo tecnológico no se va a detener. Lo que hay que mirar es cómo construimos los sentidos, cómo eso pasa por la sensibilidad humana, cómo pasa por el reconocimiento político de los demás, cómo dialoga con la ancestralidad, ¿sí? Por ejemplo, cómo dialoga con la ancestralidad, porque estas aplicaciones son alimentadas por seres humanos, pero ¿desde qué sesgos? ¿Desde qué perspectivas? ¿O desde qué intereses? Entonces, la lectura negra del mundo estará en la inteligencia artificial, la lectura indígena del mundo estará en la inteligencia artificial, la lectura campesina de nuestros territorios campesinos estará en la inteligencia artificial, o sea, estará siendo alimentada la inteligencia artificial desde estas perspectivas. Ancestralidad, claro. Entonces, claro, ¿qué respuesta nos dan? Pero que es que ¿quién alimentó estos sistemas y desde dónde y con qué intereses? Entonces, creo que eso es bien interesante, el desafío está y la solución no va a estar en eliminar la tecnología, ni en no usar la tecnología, ni en no relacionarse con la tecnología. El desafío está en cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo podemos repotencializar, por ejemplo, que las lenguas ancestrales no se pierdan. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tendría mucho que decirnos y mucho que ayudarnos, por Claro. ejemplo, en ese sentido. Entonces, la relación con las lenguas, la relación con la ancestralidad, con las historias, etcétera, con la forma de entender el mundo de otra manera. Sobre todo eso, y no con la forma de entender, porque si no estamos llevando las respuestas, antes la historia era contada a través de un libro y todos estudiamos a través de esos libros determinadas enfoque de historia. Pues lo hacemos a través de las aplicaciones de la tecnología y tenemos Sí. la misma historia. Pero pues realmente si tenemos la tecnología, pues ya no está en los libros, está en las aplicaciones o en la misma propuesta tecnológica, pues que al menos tengamos diversidad de cómo entender la narrativa del mundo. Usted mencionaba lo de la lengua indígena, lo de la lengua campesina, todas estas comunidades que vienen de tiempo atrás.
¿Qué oportunidades y retos cree usted que trae este paradigma tecnológico para la transformación social de estas comunidades? Yo creo que es una posibilidad de la protección también, ¿no? Una posibilidad del fortalecimiento educativo, ¿sí? De los mismos pueblos. Hace poco la ministra de Ciencia estuvo abriendo una sala de robótica en Palenque, ¿sí? Y en diferentes territorios en Colombia. Entonces, creo que es bien importante porque, bueno, por ejemplo, un territorio como Palenque tiene facilidad, los niños, las niñas, tienen una alta facilidad para aprender lenguas, para aprender idiomas, dada la base de su lengua palenquera. Se relaciona muy bien con el inglés, con el francés, con otras lenguas y con el mundo desde allí, ¿sí? Entonces, es bien importante eso, pero también la posibilidad está en invertir el tema, porque yo no puedo aprender palenquero, lengua palenquera. Porque yo no puedo aprender Kogi, que es el cuestionamiento que nos hacen los Kogi. Ustedes no se interesan por aprender nuestra lengua. Nosotros nos tenemos que interesar por aprender su lengua, que es la segunda o tercera nuestra, probablemente, ¿sí? No es nuestra lengua original, ¿sí? Y además de eso, para poder educarlos, porque aprendiendo la lengua, pues se educan al hermano menor. O sea, aprendiendo el español, educan al hermano menor. Por eso lo aprenden, porque hay una necesidad imperiosa de utilizar procesos tecnológicos de la comunicación que a través del español pueda llegar el mensaje de la ley de origen de estos pueblos a nosotros y que nosotros, escuchándolos, podamos aprender de la sabiduría de ellos y podamos mirar qué tanto podemos mitigar o reducir el daño, las afectaciones que ellos llaman a la tierra, al territorio, ¿sí? Al contexto, a la historia. Eso lo podemos aprender de ellos. Y probablemente si aprendiésemos Kogi, seguramente pudiésemos hacer un mejor esfuerzo en nuestra interacción. Si aprendiéramos lengua palenquera, probablemente podríamos entender el mundo, porque ustedes saben de otra manera. Porque ustedes saben que cuando uno aprende un idioma, no solamente aprende la sintaxis o la gramática, sino que aprende la cultura y aprende cómo se asume el mundo desde allí. ¿Sí? Entonces, pero pues no hay ningún interés por parte nuestra de hacer eso. Pero algunas palabras que uno aprende, la cabeza nuestra occidental, empieza a funcionar diferente. Sí, es que hay que escuchar, hay que sentir, hay que vivir, hay que proteger, hay que reconocer, hay que cuidar. ¿Sí? Entonces son una cantidad de procesos que uno empieza a aprender en el relacionamiento con estas comunidades. En la pedagogía del oprimido, Paulo Freire distingue la educación bancaria y la educación libertadora. ¿Cómo podríamos aterrizar esa idea o esos postulados que da él en su libro en la actualidad? Pues básicamente las transferencias de conocimiento es todo el tema de la teoría de la información, es transferir, ¿no? Comunicar no es transferir solamente, no es pasar una información de un punto a otro. Así lo asumíamos en el modelo canónico de la comunicación, emisor, canal, mensaje, receptor, que asume la comunicación como un proceso de transferencia. Pero en el tema, y eso sería educación bancaria, si alguien tiene el conocimiento y te lo transfiere, como una consignación en un Y no banco. existiría una En un banco. retroalimentación. Claro, probablemente no, o si existiese, fuese una retroalimentación también igualmente técnica, mecánica o robótica, ¿sí? Pero la posibilidad de la emancipación y la libertad es la posibilidad de la generación del pensamiento, la posibilidad, y sobre todo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica debate, implica reconocimiento de la diferencia, implica rebeldía, implica muchísimas otras cosas que se salen del parámetro, apuestas que se salen del parámetro. Y más que eso, implica una pedagogía del amor. Es pensar ya no desde una pedagogía bancaria, sino una pedagogía del amor. La pedagogía del amor es la posibilidad de asumir al otro y de reconocer al otro desde la comunicación. La comunicación termina siendo un acto político, pero también un acto de amor. O sea, es un acto que va atravesado por todas las posibilidades de la sensibilidad y la estética humana. O sea, no es un tema técnico. La comunicación no podría teóricamente mirarse desde un punto de vista solamente tecnológico o instrumental. ¿Sí? Ahí medimos y ahí sabemos cuánto nos escuchan, cuánto nos ven, pues hacemos estudios de impacto a audiencia, hacemos estudios de mercadeo, vendemos, comercializamos y generamos toda la mercantilización que la comunicación puede generar. Pero no, esa sería una forma, pues desde esta perspectiva freiriana sería una forma muy reduccionista de ver la comunicación, o sea, casi que sería la eliminación de la comunicación. Claro. La negación propiamente dicha de la comunicación. La afirmación sería la comunicación para la vida, la comunicación para la paz, la comunicación del amor. Y esto no es un romanticismo, esta es la posibilidad simplemente de relacionarse con los demás, simplemente de escuchar a los demás y desde ahí generar y entender lo que se asume por la vida. La interacción social. Desde la praxis social, la interacción social. ¿Qué vigencia, pues si se puede decir que todavía existe, qué vigencia tiene esta pedagogía del oprimido hoy frente
a estas desigualdades sociales o culturales que pueden haber en las comunidades? Pues toda la vigencia. Nosotros deberíamos tener y estar pensando en planes de estudio de comunicación para la vida. ¿Sí? Pues transversalizados y en diálogos con lo digital. Sí, pero para la vida. Es que si uno estudia comunicación, realmente si hay algo cercano a la comunicación, es la protección de la vida. Nosotros como comunicadores, o sea, tenemos un ejercicio de natalidad permanente, es decir, producimos sentidos todos los días. La posibilidad de la natalidad desde Hannah Arendt era eso. Sí, es un concepto bellísimo, ¿no? Que además muy aliado a lo femenino, ¿no? Así como esa posibilidad de generar vida y de generar vida a través de la construcción y la generación de nuevos sentidos. Entonces, cuando somos capaces de generar sentidos y de reconocer esos sentidos, esa interacción de sentidos, pues la violencia se va a hacer. ¿Sí? La posibilidad de la violencia se va a cero. Creo que una comunicación enclaustrada en lo tecnológico, pues es el enfriamiento de la posibilidad vital. ¿Sí? Y el endurecimiento de toda la deshumanización de la relación social, basada en la mercantilización. Pero lo que estamos aquí pensando es en una comunicación quizás para la vida, una comunicación para la paz, una comunicación desde el territorio. Por eso es necesario que las metodologías también, en alianza con las teorías, pues también se repiensen. O sea, las teorías no van por un lado y las metodologías van por otro. Acá las metodologías irían básicamente asociadas ¿a qué? A la posibilidad de caminar los territorios, de sentirlos, de escucharlos, de hacer etnografía, ¿sí? De mirarlos, de contemplarlos, de intentar conectarse con lo que normalmente no nos habla. En el pueblo Kogi, una piedra a nosotros no nos habla, pero al pueblo Kogi les dice exactamente todo porque ahí está toda la información cifrada. Ese es otro tipo de tecnología, ¿sí? Y claro que es muy poderosa. Entonces, es aprender cómo a dialogar con ello y probablemente tendríamos unos procesos de educación de comunicación para la vida. En Colombia hay algunos programas de comunicación para el cambio social, algunos programas con esa denominación, algunos programas de comunicación para la paz, pero cada vez casi que esto es más eliminado porque la tendencia del mercado pues es lo digital, es lo mercantilista, es otra cosa, ¿no? Pero claro, no hay problema, no pasa nada en la medida en que nos formemos para generar comunicación para la vida. Y eso solamente lo da, desde mi punto de vista, la formación en lectura desde la filosofía, la literatura, la poesía, el teatro, por ejemplo, todo el tema de las humanidades, que yo creo que en ese sentido la universidad genera una apuesta bien interesante desde el humanismo, pero también lo da la relación con los demás, o sea, la relación política en el contexto, con la naturaleza, con las diversidades. Eso genera la posibilidad de reconocer una comunicación para la vida al servicio de la vida y no solamente al servicio del mercado. O sea, es muy importante no solo estar en la parte estudiada, sino también interactuar con esas comunidades. La interacción es fundamental. Si no hay inmersión, que eso lo exige la etnografía, si no hay inmersión, pues vas a tener una relación desde fuera. Yo creo que desde lo endógeno, ¿sí? No te da el resultado. Por eso es que, digamos, la relación sujeto-objeto, esa epistemología sujeto-objeto nos da unas relaciones y nos da cierta información que pues podemos respetar. Pero la relación de fondo, en términos de comunicación, esa construcción del sentido, te la va a dar la relación sujeto-sujeto, o sea, la posibilidad de la relación en la inmersión, la praxis, la construcción del sentido con los demás. Y ahí yo creo que los comunicadores y las comunicadoras no somos imparciales. No tenemos que ser imparciales en ese contexto. Hacemos inmersión y nos relacionamos, y sentimos, y escuchamos, y se reconstruye además, y las comunidades, los territorios, la ciudad, el barrio, las organizaciones empresariales, los medios, el cine, se pone en escena. Y nosotros no solamente producimos, sino que interpretamos lo que está pasando. Entonces también somos unos hermeneutas de lo que sucede. Pero eso tiene que pasar por la sensibilidad. O sea, las teorías de la comunicación deben ser unas teorías que pasen por la sensibilidad humana, que haya todo un proceso de construcción de sentido en toda la literal de la palabra para poder pensar en una comunicación diferente. A modo de síntesis, ¿cómo considera usted que conversa esta pedagogía del oprimido con los paradigmas que hemos estudiado, el funcionalista, el crítico, el culturalista y pues el tecnológico para la transformación de las comunidades?
Pues habría que repensarlo, ¿no? Y es una pregunta compleja, porque creo que lo que propone también es un contradiscurso. Pero yo también creo que estas filosofías críticas latinoamericanas, por supuesto, o propias, locales de nuestro contexto colombiano, pues no son negadoras de los otros paradigmas, ¿sí? Porque es que negar los otros paradigmas o silenciarlos o no tenerlos en cuenta sería violentar el ejercicio teórico, Claro. ¿no? Entonces, creo que ahí está. O sea, también se hace ciencia o saber, construcción de teoría, desde las construcciones de los discursos emergentes, desde las posibilidades emergentes del contexto. Y no solamente, y no desde la negación con la tecnología, la negación con el funcionalismo. Es un poco lo que se llama pragmática, ¿no? Es decir, la teoría pragmática, cómo se usa, ¿no? La teoría de usos y gratificaciones que es funcionalista. O sea, cómo se usa el mensaje. Y aquí el mensaje, pues no es un tema de uso solamente instrumental. Hay una palabra que, por ejemplo, es consumo, y la palabra consumo pareciera una palabra solamente de carácter funcionalista, pero cuando uno interpreta también consume. O sea, la palabra consumir también puede ser una manera de interpretar. Para uno consumir, pues debe interpretar. Y no estaríamos hablando solamente en términos de mercado, estaríamos hablando también en términos de contextos sociales que se pueden desde los cuales se puede generar un trabajo hermenéutico. Entonces, yo creería que aquí el tema no es saber cuál teoría es mejor o cuál línea es mejor o cuál es más absoluta la una sobre la otra, sino que creo que la comunicación empieza a ser un campo, ni siquiera es una ciencia, sino un campo de estudio que genera interacciones teóricas también, y por eso se asume como un campo interdisciplinar, transdisciplinar. O sea, no es una apuesta absoluta en el que además nosotros como comunicadores en nuestro campo no tenemos método propio, ¿no? Claro. Necesitamos del diálogo con otros campos de las ciencias sociales y de cualquier campo, porque además la comunicación es un campo noble, dialoga con todos los campos del conocimiento. Salud, ingenierías, o sea, con todos los campos del conocimiento nosotros dialogamos. Va a ser muy importante ese diálogo. Y desde allí poder entender entonces la holística del fenómeno comunicativo que es bien interesante. Ya para finalizar un poco esta entrevista, doctor Navarro, yo quiero hacerle una pregunta y es que después de tantos años de investigación y acompañamiento a comunidades como el que usted ha tenido un acercamiento cercano, valga la redundancia, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de la academia frente a estos retos sociales y culturales que hay en nuestra región? Aquí tenemos muchos retos que asumir. Uno, la tarea principal de nosotros desde las teorías de la comunicación, además específicamente, es pensar el campo de la comunicación. La comunicación epistemológicamente es un campo dinámico el cual nunca se debe dejar de pensar. Y para eso están las clases de comunicación, de teorías de la comunicación fundamentalmente. Todo lo que se pueda relacionar con filosofía de la comunicación, epistemología de la comunicación, teorías de la comunicación, historias de la comunicación, pues tendrán que ser espacios para pensar el proceso, que es un proceso bastante complejo. Y no solamente para aprender inventario de teorías y de autores, sino para pensarlo en debate, en diálogo. Eso creo que es un punto en el que tenemos un pendiente muy fuerte o la necesidad de fortalecer, porque sí se hace, pero lo podemos fortalecer. Y un segundo punto es el diálogo con los diferentes contextos, no solamente con las comunidades y los territorios, sino con las organizaciones de diferente tipo, con los medios, y cómo desde allí, medios comunitarios, medios masivos, cómo desde allí podemos teorizar, a generar teorías. Entonces, las teorías no las hacemos los académicos, las teorías las hacemos todo el ecosistema de la comunicación, es decir, el diálogo y el interdiálogo con la gente genera teorías. Entonces creo que esas teorías no surgen solamente del ejercicio de los que hacemos investigación o de los que intentamos apostar en esa aventura de generar teoría de la comunicación, que nos interesa mucho hacer un aporte a la teoría, a las teorías de la comunicación. No solamente lo hacemos desde allí, esto lo hacemos también desde la perspectiva del campesino, de la perspectiva de la mujer afro, de la mujer indígena, desde la perspectiva de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el agua, desde la relación con el mar, desde la relación con todas estas comunidades víctimas del conflicto armado. Porque, claro, la comunicación va reconstruyéndose a partir que la historia también se va reconstruyendo. Agradecemos una vez más la entrega y a usted, doctor Navarro, por permitirnos conocer más a fondo y también desde esa visión directa con las comunidades. Creo que es muy importante entender la teoría, como usted decía, Ujú. pero en la praxis, poniendo la prueba. Entonces, agradecemos este espacio, agradecemos también a quienes nos escuchan por atender
a este nuevo espacio y esperamos volver muy pronto.